tenemos un nivel de impunidad del 98%, ¿cómo creemos que vamos a esclarecer lo que ha sucedido en 30 años? ¿No? De manera retroactiva. Entonces creo que muchos estamos como muy en contra de eso. Yo particularmente, porque a mí lo que me importa es esclarecer todo lo que sucedió con Calderón y que veo que sigue sucediendo actualmente. En estos momentos estamos hablando de justicia transicional, de memoria, de reparación. Mucha gente está trayendo a la luz las propuestas de comisiones de la verdad, etcétera. Es precisamente por la consulta. O sea, si no se hubiera abierto esta coyuntura de la consulta, ni siquiera estaríamos hablando de esto. Entonces, por eso digo que la consulta no es una boleta con una pregunta. La consulta es todo un proceso que le antecede y todo lo que vendrá después, que pues ya veremos qué será. Y a lo mejor yo a lo mejor decido no ir a votar porque no me parece bien el método. Pero habrá quien vote que sí y habrá poquísimos que voten que no, ¿no? Eso no quiere decir, y eso me parece bien importante, que tengamos que salirnos de la discusión sobre el proceso de justicia que necesitamos en este país. Que si se requiere el mandato popular, bueno, no es porque deónticamente se requiera, es porque históricamente, así como han sucedido las cosas, digamos factualmente, en este caso, pues sí sería muy deseable que hubiera ese mandato popular, porque Andrés Manuel mismo siempre ha dicho que él no está por perseguir a los expresidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de la Octava Digital? El próximo 1 de agosto se llevará a cabo una consulta, la consulta 2021. Han comenzado ya a mencionar diversas voces, donde se ha estado discutiendo, debatiendo la finalidad de la misma. Hay un sector que abiertamente lo dice, es una consulta para juzgar a expresidentes. Hay otro sector que señala que no es así, que es una consulta que tiene otros pormenores. El tema de la pregunta también, por supuesto, ha generado ya mucha controversia. Y vamos a analizarlo a fondo con dos excelentes politólogas, a Violeta Vázquez Rojas y Paola Zavala, a quienes saludo, por supuesto, con mucho gusto. Violeta, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jesús. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Paola? Y buenas noches a la audiencia. Gracias. Paola, ¿cómo estás? Hola, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ambas. Y voy a comenzar con una pregunta muy clara para conocer sus posturas, sus primeras lecturas. Y comenzaría contigo, Paola. ¿Es necesaria esta consulta? Bueno, es que creo que el debate ahí tiene dos vertientes que tienen respuestas encontradas, la parte política y la parte jurídica. Desde el punto de vista jurídico, no solo no es necesaria, sino genera como un absurdo peligroso jurídicamente el que se ponga consulta popular, lo que hemos entendido todos, que se trata de juzgar a los expresidentes, ¿no? La justicia penal no está a consulta y es algo que intentó resolver la Corte en su sentencia, que fue muy compleja, en la pregunta que quiso redactar para no llevarlo justo al plano penal. Y es ahí donde se bifurcan, pues, las visiones, ¿no? La cuestión política sigue diciendo que esta es una consulta para juzgar a los expresidentes, eso lo dicen todos los espectaculares, las personas que promueven la consulta lo dicen todo el tiempo, pero en estricto sentido pues no es así, es una consulta que es muy vaga, que tiene una pregunta, hemos dicho compleja porque no lleva a ningún lado, ¿no? Como juzgar a alguien porque no determina quién, a alguien y a alguienes durante 30 años de periodo neoliberal por algo que pudieron o no haber hecho, y no tampoco señala autoridades responsables, dice la ley que las autoridades responsables tendrán que hacerlo, pero no señala quiénes, porque tampoco tenemos sujetos, entonces nos perdemos en un bagaje jurídico y político muy complicado. Mi querida Violeta, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Es necesaria esta consulta? ¿Tú coincides con Paola? No coincido. Bueno, a ver, necesario es algo que hay que interpretar. Nunca en México hemos tenido una consulta popular, entonces es muy lógico pensar que no es necesaria una herramienta con la que no hemos contado durante toda nuestra historia. Por otro lado, en lo que sí coincido con Paola es en que hay que diferenciar el sentido jurídico y el sentido político de la consulta. Esa es una consulta política, ¿sí? Y en ese sentido, yo pensaría más que necesaria de si es deseable y más allá de eso, de determinar si sí es necesaria o no lo es. Definitivamente no es una consulta innecesaria ni es una consulta ociosa, tiene un sentido político muy profundo y muy claro, a pesar de lo que se dice de la pregunta. La consulta no es la pregunta, la consulta es todo un proceso de información, de solicitud. La pregunta que tenemos ahora en la boleta
pues es el resultado de una serie de modificaciones que se hicieron a las 2 preguntas originales que se plantearon, porque recordemos que esta consulta se solicitó por 2 vías, ¿no? Una vía ciudadana con 2 millones y tanto de firmas y la vía del Ejecutivo. Entonces, políticamente, el sentido de la consulta está en que la gente resuelva el pasado reciente y llegue a un acuerdo acerca de si lo que debemos hacer con los agravios del pasado reciente es esclarecerlos, ¿sí? Con todo lo que eso implica, apegados obviamente a marcos legales y constitucionales, o bien punto final y vámonos a otra cosa, que ese ha sido siempre el planteamiento del presidente. Entonces, teniendo en cuenta ese dilema, ese es el sentido de la consulta. Eso es lo que se le va a consultar a la gente. ¿Qué pasa? Y eso es uno de los puntos que se ha estado discutiendo mucho, Paula. ¿Qué pasa si se presenta el hipotético caso de que la gente dijera no se juzga un expresidente? Es que justo eso iba con lo que dice Violeta. Yo también ahí difiero, porque no es posible que pongamos punto final y ahí se pase a otra cosa. Por lo menos en todos los delitos que no han prescrito no se puede pasar a otra cosa por una decisión política, aunque sea del pueblo, ¿no? Esa cuestión de que se vuelve vinculante, ¿vinculante qué? O sea, ya es vinculante, ¿no? O sea, igual y es mi profesión de abogada la que no me deja entender como hacia dónde va esto, porque si no tiene un fin jurídico, entonces ¿qué fin tiene? Bueno, tiene un fin político, órale, vamos a irnos por ahí. La justicia no solo es un tema de memoria, ¿no? También tiene que ver con procesos de reparación, de no repetición con las víctimas, y sobre todo de no repetición. Entonces a mí me importa mucho pensar, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de agravios, no? Hace días hablaban de las víctimas y el tema del ZLN, y entonces yo digo, bueno, entonces si vamos a hablar de agravios, vamos a hablar entonces de mineras, de fracking, de Tren Maya, que está sucediendo ahorita mismo en temas de no repetición y de reparación a las víctimas, o si estamos hablando también de Calderón y de su guerra contra el narco, que específicamente el presidente la nombra en la petición de consulta que envió al Senado. Es como, oye, pues la estrategia militar que acusa sigue y sigue hoy. Y no solo sigue, sino está recibiendo más dinero que en la época de Calderón y muchas cosas que son como muy cuestionables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué estamos dispuestos a hacer cuando hablamos de no repetición y de reparación a las víctimas? Llevar al gobierno en turno que ha repetido varias de esas acciones también a la justicia, eso me parece un tema importante que desde luego no está en la consulta y que es donde creo que nos enredamos todas y todos. No, a nosotros, a muchos, no es que estemos en contra de llevar a los expresidentes a la justicia. Yo creo que nadie en este país está en contra de eso, o muy pocos. Estamos en contra del método. Entonces, yo creo que si muchos estamos criticando el método, veremos los resultados el 1 de agosto, pero si muchos criticamos el método, tendríamos que cuestionarnos en realidad por qué, ¿no? O sea, en vez de descalificarnos unos a otros, si queremos lo mismo todos y le estamos diferenciando los métodos, creo que hay que oír esta parte que se trata de limitar qué es lo que vamos a juzgar, hasta dónde va a ir la justicia. Vamos a hablar de periodos de justicia transicional, porque se incluyen también al gobierno en turno, quiere decir que necesitamos mecanismos independientes, a la ONU, ¿no? O sea, como han hecho otros países en mecanismos de justicia transicional, definir los periodos reales que se van a esclarecer, qué temas, ¿no? Porque no son 30 años, o sea, ¿qué de estos 30 años, no? Es un tema económico, queremos hablar de la justicia del narco, o sea, como, ¿cuál es el periodo que vamos a delimitar que sea real? No hay, por Dios, o sea, tenemos un nivel de impunidad del 98%, ¿cómo creemos que vamos a esclarecer lo que ha sucedido en 30 años? ¿No? De manera retroactiva. Entonces, creo que muchos estamos como muy en contra de eso. Yo, particularmente, porque a mí lo que me importa es esclarecer todo lo que sucedió con Calderón y que veo que sigue sucediendo actualmente. Yo con eso me conformaría, o sea, si logramos parar la violencia que tenemos hoy en día heredada desde hace 12 años, si logramos eso, si podemos restituir a las víctimas y si cambiamos de esta política de drogas y de militarización del país, yo me daría por bien servida, pero no veo para nada que se esté llevando hacia allá el debate. ¿Qué, Violeta? Bueno, yo creo que si en estos momentos estamos hablando de justicia transicional, de memoria, de reparación, mucha gente está trayendo a la luz las propuestas de comisiones de la verdad, etcétera, es precisamente por la consulta. O sea, si no se hubiera abierto esta coyuntura de la consulta, ni siquiera estaríamos hablando de esto. Entonces, por eso digo que la consulta no es una boleta con una pregunta. La consulta es todo un proceso que le antecede y todo lo que vendrá después, que pues ya veremos qué será. Respecto a que la política de seguridad de Andrés Manuel y Calderón es la misma, creo que ahí eso no resiste la evidencia,
la razón por la que se le da más presupuesto a los militares en esta administración es porque están a cargo de unos proyectos muy importantes de infraestructura. Nada más quiero dejar esa puntualización porque me parece que no, bueno, no me quiero desviar del tema, pero creo que era importante puntualizarlo. Respecto a si se debe juzgar la administración actual, sí, y va a suceder, porque va a suceder otra consulta. Dentro de los primeros 3 meses del año que viene la consulta de la revocación de mandato. Entonces, que es otra participación también de democracia directa, etcétera. Entonces, a mí me parece que uno de los grandes valores de esta consulta está precisamente en esta discusión de quiénes son las víctimas, porque a veces pensamos que las víctimas son solamente aquellas personas que sufrieron pues las consecuencias de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? En sus personas o en sus familiares. Pero no solamente eso, o sea, justamente a lo que nos convoca esta consulta es a reflexionar sobre este pasado, a saber quiénes hemos sido los que hemos sufrido los daños perpetrados por estas administraciones. Y por daños me refiero a personas que han perdido su empleo, personas que ya no accedieron a pensiones porque se sacaron los fondos de pensiones, a las personas que, no sé, a los ferrocarrileros, por ejemplo, que perdieron su trabajo en los 90s, a las personas que perdieron su casa en el 94. En fin, es el hecho de recordar una serie de agravios en las que todos hemos sido dañados, ¿sí? Y esta discusión y este ejercicio de memoria que estamos realizando es gracias a la coyuntura de la consulta. ¿Quién gana? Mencionaban hace un momento ambas que es una consulta política. Políticamente, ¿quién gana con esta consulta y quién pierde con esta consulta, Paula? Yo creo que avanzamos en la discusión que decía Violeta. Creo que tiene razón. O sea, ahora yo tendría una opinión distinta y decirle, no, Violeta, pues el tema de justicia transicional lo traemos desde hace un montón, en los mismos foros en los que el presidente se juntó con las víctimas hace 3 o 4 años cuando estaba en campaña, ya hablábamos de todo esto, pero sí se está llevando el debate. Creo que hay una diferencia en los cómo y esa referencia y esa diferencia creo que hay que validarla. O sea, creo que hay que darnos cuenta de, a lo mejor nosotros, quienes pensamos que está mal la consulta, hay una devastadora mayoría que la aprueba, pues está muy bien, ¿no? O sea, justo de eso se trata la democracia y el ejercicio que están haciendo. O sea, no podemos no estar de acuerdo en el método. Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo en juzgar a presidentes, hay que ver a cuáles y hay que también escuchar a las voces que dijeron, oye, pues no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo en el método porque no están delimitando los tiempos, no están delimitando a las autoridades responsables, no están delimitando a las personas que van a investigar, no están delimitando cómo ni los tiempos, ¿no? Y al final parece que es un concurso, ¿no? Que es lo que a mí me preocupa, ¿no? O sea, que al final parece que es que se vuelve la justicia un concurso de firmas, y no es así, ¿no? Si es un proceso político, entonces hablemos de un proceso político y dejemos de decir juicio a expresidentes, porque juicio a expresidentes, o sea, no va a ser, y si no está vinculado a una consulta popular. Hay que cambiar el título entonces, el método, Violeta, quitarle ese tema de juicio a expresidentes, irnos por un asunto netamente político. Mira, lo del juicio a expresidentes fue el motivo por el que se solicitó la consulta. Después de esto, cuando la pregunta se volvió a redactar por parte de la Corte, pues obviamente no se podía mencionar expresidentes, y mucho menos se podía mencionar por nombre, y entonces todo esto, que por cierto, Paula lo explica bien en su artículo del País, ¿no? Se tuvo que redactar de manera que la pregunta quedó más laxa y más vaga. Pero eso no quiere decir que no los incluya, ¿sí? Y eso no quiere decir que en esa pregunta no se incluya preguntarle a la gente si está o no está de acuerdo en que se emprendan procesos legales también. O sea, sí están incluidos los juicios y sí están incluidos los juicios a los expresidentes. El hecho de que se le pregunte a la gente si está de acuerdo o no, tiene más bien que ver con la necesidad que reconoce el presidente de contar con un mandato popular para ejercer esas acciones. De otra manera, si el presidente por sí mismo se pusiera a iniciar las investigaciones y todo esto, se interpretaría como persecución política, porque sería, como lo decía nuestro compañero de Democracia Liberal, Alberto Cerdán, pues un actor político enfrentando judicialmente a otros actores políticos. En este caso, lo que se está haciendo con la consulta es poner, digamos, ese mandato en la gente, que la gente diga, sí, digamos, te doy
el aval para que se emprendan esas investigaciones. Ese es el sentido de la consulta, no es tanto que la ley necesite consultarse o que si la gente no lo dice, entonces la ley no se puede aplicar. Digamos, eso ya son como reducciones al absurdo del sentido de la consulta. Pero sí, o sea, esa sería mi opinión al respecto de en qué consiste la consulta. Es un mandato popular. Ahora, ¿quién gana? Creo que gana la gente. Y ganamos todos porque sería un ejercicio de democracia participativa, el primero, esperemos que así sea, el primero de muchos. Y esperemos que los demás no sean tan controversiales y a lo mejor tengan temas más puntuales y un poco menos polémicos en el método, como dice Paola, pero esperemos que sea el primer ejercicio de muchos. ¿Quién pierde? Esa es la pregunta interesante. A mí me parece que al que ponen muchos problemas es al propio presidente, porque cualquiera de los resultados creo que lo va a poner en aprietos, pero bueno, fuera de eso me parece que gana la gente y a mí eso me parece que está bien. ¿Pierde realmente Andrés Manuel, Paola, con esta consulta? No lo sé. Me parece muy interesante, por ejemplo, lo que está diciendo Violeta sobre la legitimidad, porque eso es lo que buscan todos los procesos de justicia transicional, ¿no? Claro que necesitas una legitimidad del pueblo para llevar a actores políticos tan importantes como pueden ser los expresidentes a juicio o a procesos de investigación. Creo que yo quiero insistir en el tema de, mira, Andrés Manuel se va a ir en 3 años y el tema de la plática que podemos tener a nivel del debate social que podemos tener, que hay que reconocerle al presidente que ha generado con esta propuesta que nadie más ha hecho más que él, hay que hablarnos y hay que escucharnos, ¿no? Y creo que quiero insistir en eso, o sea, va a haber algo el 1 de agosto y a lo mejor yo a lo mejor decido no ir a votar porque no me parece bien el método, pero habrá quien vote que sí y habrá poquísimos que voten que no, ¿no? Eso no quiere decir, y eso me parece bien importante, que tengamos que salirnos de la discusión sobre el proceso de justicia que necesitamos en este país. O sea, a mí me incomoda mucho el tema de tienes que ir a votar a fuerza porque si no, no va a ser vinculante. O sea, porque esta es la única manera en la que esto puede ser como vinculante. Si yo creo que la legitimidad política para que haya justicia y verdad en este país se la ganó Andrés Manuel el día que ganó la presidencia con la avasalladora mayoría que tuvo, ¿sabes? Entonces, si eso queremos y por eso votamos, ¿por qué estamos poniéndole piedritas al camino? Hay quien dice, no, ustedes le ponen piedritas porque no están de acuerdo con el método y tendrían que venir a apoyar. Entonces, creo que ahí nos estamos haciendo bolas en la forma y en el nudo, cuando en realidad el tema de fondo es el importante y no nos podemos perder ahí, ¿no? Ahorita mencionabas, Violeta, el presidente requiere este mandato popular, tú me corriges, requiere este mandato popular para actuar en un momento dado hacia otros actores políticos. ¿Se requiere realmente este mandato popular o el propio presidente puede actuar con las consecuencias que sí fuera calificado como un ataque político, pero si hay argumentos contra los expresidentes, pues esto se borraría? Jurídicamente, por supuesto que no lo necesita, ¿no? No me voy a poner con Sansón a las patadas, estoy aquí hablando con Paola. Entonces, jurídicamente no lo necesita, por supuesto, pero políticamente sí, por 2 razones. Primero, por la que ya explicamos, que no queremos, o sea, él mismo no quiere que esto se interprete como una persecución. O sea, imagínate, si lo de cabeza de vaca se interpreta como una persecución, ahora imagínate yendo tras de Salinas de Gortari o de Fox o de enemigos históricos que tienen, ¿no? Bueno, adversarios. Eso por un lado. Y segundo, muy importante, se requiere porque finalmente él siempre ha dicho que él no quiere. O sea, eso, digamos, desde la campaña estaba muy claro que él decía, yo no voy a perseguir a los expresidentes. Entonces, digamos, que si se requiere el mandato popular, bueno, no es porque deónticamente se requiera, es porque históricamente, así como han sucedido las cosas, digamos, factualmente, en este caso, pues sí sería muy deseable que hubiera ese mandato popular, porque Andrés Manuel mismo siempre ha dicho que él no está por perseguir a los expresidentes. Se cae en una incongruencia en un momento dado, Paola, ahorita que escuchaba a Violeta con mucha atención, cuando el presidente efectivamente dice, yo no voy a perseguir a los expresidentes, pero se habla de combatir la corrupción, y hay expresidentes como Calderón, Peña, que son emblemas de la corrupción. ¿No se cae en esta incongruencia? El presidente ha dicho desde el principio de su mandato que él no quiere desperdiciar tiempo de gobierno persiguiendo presidentes, y eso pues puede ser muy válido, ¿no? Pero también es como muy importante darnos cuenta que él
trajo el voto de muchas personas, porque decía que las escaleras se barrían de arriba para abajo, ¿no? En lo que muchos creemos, ¿no? Que tiene que haber verdad desde el más alto nivel para que pueda haber justicia, reparación y no repetición, que vuelvo a decir, es todos los vínculos del sistema de justicia. Entonces, yo creo que es importante que el presidente asuma esa responsabilidad que nos dijo en campaña y que podamos delimitar también sus prioridades. No vamos a poder juzgar a todos los presidentes por todo lo que hicieron, porque además una cosa que me parece importante es que muchos de ellos contaban con legitimidad en el momento en que tomaron muchas decisiones, y muchas de esas decisiones, por ejemplo, Fox, la intervención de Fox en las elecciones del 2006, en ese entonces no estaba regulado eso, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no podríamos perseguir esa conducta que tuvo él ahora de manera penal, ¿no? Entonces, como que que es justo lo que él señala en su solicitud de consulta. Entonces, creo que tenemos que delimitar qué queremos esclarecer, qué es lo que queremos detener hoy en día, qué queremos que no se repita. O sea, también ese debate nacional creo que sí hay que darlo, ¿no? Ante la imposibilidad real de esclarecerlo todo, ¿qué son nuestras prioridades como nación? Creo que ahí justo estaría el debate, y creo que sería como muy bueno llevar hacia allá la siguiente discusión, pase lo que pase en la consulta. ¿Va a marcar una diferencia, mi querida Violeta? ¿Va a dejar algo importante esta consulta, o se corre el riesgo de que cuando Andrés Manuel López Obrador se vaya, llegue quien llegue, se cambien las reglas del juego? Bueno, las reglas de la consulta no se van a cambiar porque están en la Constitución. Esperemos que se cambien para bien, es decir, que se hagan un poco menos restrictivas, un poco más laxas, para que se pueda tener acceso a más consultas, ¿no? Que pudieran ser concurrentes con las elecciones, ya sin este temor y este pretexto de que no quieren ver a Andrés Manuel en la boleta, que fue la razón por la que la movieron a agosto, cuando tendría que haber sucedido el 6 de junio. Pero a mí me parece que lo que está diciendo ahorita Paola es fundamental. O sea, justamente después de la consulta que viene, ¿no? Bueno, pues viene una gran discusión sobre, vamos a suponer que no llegamos al requerimiento para que sea vinculante. De cualquier manera, si logra salir una buena masa crítica a la calle, podemos tener muy buenas razones para continuar este debate, para decir, no, pues a ver, aquí nos sentimos agraviados y queremos resolver cuáles son las prioridades para esclarecer, ¿sí? Y otra vez, ese es un debate que va a ser posible gracias a la consulta, que sin la consulta no habría tenido ese empuje, digamos, ¿no? Entonces, ahora yo no creo que a partir de aquí, digamos, una vez que se prueba la democracia participativa, yo no creo que haya vuelta atrás. Yo creo que lo que va a seguir son muchos ejercicios de este tipo, pues ni más ni menos tenemos el revocatorio en el año que viene, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla eso, porque ya empiezo a ver que hay un poco de resistencia de parte del INE, con buenos argumentos, o sea, hasta eso no está tan fácil, pero yo creo que más bien vamos a ver más ejercicios así y no menos, ¿no? No creo que cuando se vaya López Obrador esto se acabe, al contrario. Paola. Yo creo que hay una cosa que dice el presidente otra vez en su propuesta de consulta que a mí me pareció invaluable, ¿no? Y es que dice que ningún presidente se vuelva a sentir intocable. Creo que eso sí no hay vuelta atrás, creo que eso es sumamente valioso. Más allá de lo que de si se alcanza el 40, si no se alcanza el 40, si nos estamos peleando por la pregunta o no, creo que lo verdaderamente trascendente ya está, ya sucedió, ya lo está dejando, es un legado muy importante, que es que nadie se vuelva a sentir que no puede ser juzgado, ¿no? Por lo menos ese me parece que es el legado que ya está. Veremos qué pasa después de cómo nos organizamos para llevar esto más allá de esta participación que además nos reduce mucho, porque también cómo puedes participar con millones y millones de mexicanos, pero a una pregunta sí o no, ¿no? Que ahí reduce como todo un debate nacional que hay que dar. Claramente me parece que la gente en México tenemos como primera prioridad la justicia. Y pues como les digo, creo que tenemos que empezar a priorizar de eso, qué es lo que queremos detener ya. Y pasa por temas bien incómodos, como la política de drogas y la militarización. Ya para concluir, quiero agradecerle por supuesto a ambas y pedirles sus conclusiones. Finalmente, comenzaría contigo precisamente, Paola, comenzar la charla contigo. Voy contigo con tu conclusión para cerrar el programa con Violeta. Bueno, primero que nada, que ha sido un placer debatir con Violeta. Me parece que tiene argumentos muy importantes que enriquecen lo que yo he pensado. Y que me confrontan también con algunas ideas que tenía. Así que muchas gracias, Violeta, por tus ideas.
Y pues eso, yo concluiría con que el primer paso sobre que nadie se vuelva a sentir, que ningún presidente se siente intocable ya está dado y eso hay que reconocerlo y hay que no olvidarlo y no soltarnos de ahí. Y segundo, yo sí abriría, o sea, la puerta a la crítica de los que no estamos de acuerdo con la consulta, ¿por qué no? Escúchennos y tratemos de construir un sistema más complejo de justicia transicional en este país que va a requerir muchísimos más esfuerzos institucionales. La consulta va a abrir la puerta de todas maneras, o sea, se alcanza el 40% o no, para generar nuevos procesos en los que haya una institucionalización real de la justicia transicional. Violeta, cierro contigo. Bueno, primero que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación. Fue un placer realmente aprender y discutir con Paola. Aprecio mucho su punto de vista. Y yo creo que lo importante de la consulta es justamente este tipo de intercambios, digo, no nada más el que estamos teniendo en este momento, sino que este tipo de intercambios se están replicando, eso espero, ¿no? En muchísimas cenas, conversaciones, familias, etcétera, y que nos están haciendo repensar cosas tan trascendentales como nuestra idea de justicia, por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en justicia, pues no, tenemos que hacernos a la idea de que no toda justicia va a ser punitiva, ¿no? Siempre vamos a ver resultados tras las rejas, ¿no? O sea, tenemos también que cambiar esa idea y llegar a una, pues no sé, a una redefinición de qué quiere decir estar agraviado, ser víctima y tener acceso a la justicia, ¿no? Y esa va a ser una discusión que se replique, ojalá que en todos los hogares y en todos los círculos donde se junte la gente. Yo quiero de verdad agradecerle a ambas que hayan estado con nosotros, que hayan engalanado Revelaciones con sus posturas, con sus opiniones, saben perfectamente la admiración que tenemos por las dos y agradecerles por supuesto estos minutos aquí en La Octava. Querido Jesús, muchísimas gracias, un abrazo grande a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, gracias Paola, gracias a la audiencia y gracias Jesús por la invitación. Un abrazo.